Muy bien, hola, buenas noches a todos nuevamente. ¿Cómo están? Dios los bendiga. ¿Bien, bien? Sí, buenas noches, bendecidas. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Hola, hola. Buenas Buenas noches. noches, hermano. Hola, hola. Muy bien, pues vamos a iniciar. Le voy a pedir a mi hermana Alejandra, por favor, si nos guía en oración. Sí, sí, pastor, perdón. Gracias, adelante. Este, Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias en este momento por habernos permitido estar aquí reunidos para poder escuchar tu palabra y que podamos salir a poder trabajar para ti, Señor Padre Todopoderoso, con estos estudios que nos estás capacitando por medio del pastor. Te damos gracias, Señor, y que todo lo que el pastor nos enseñe sea guardado en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor mío, para la gloria tuya, Señor, y que podamos guardarlo y salir a compartirlo con más personas, Señor mío, y que sea tú, el Espíritu Santo, que sea guiado para que nosotros podamos entender en espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Muy bien. Sí, Eh, pastor. ok, ¿sí estudiaron? Hoy vamos a ver capítulos 19, 20 y 21. ¿Sí pudieron Está medio leerlos? complicado. Bien. Sí. Muy bien, muy bien. Pues vamos a Sí, ver cada Es uno que de ellos. es Empezamos complicado. con la herencia de las tribus restantes. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Sí, ¿Qué vimos? bueno, del último capítulo que vimos en el 18 fue cuando Josué le dijo a las otras siete tribus restantes que por qué no habían ido a tomar lo que les correspondía. Y les dijo que eran negligentes porque no habían hecho lo que les correspondía hacer. Ajá. Permítame un tantito. Sí, Correcto, ¿verdad? Gracias, hermana Luz. Se sorprendieron de que todavía faltaban, ¿verdad? Tribus por tomar sus tierras, ¿sí? De hacer posesión de todas ellas. Muy bien, en este capítulo 19, bueno, antes de que lo lea, ¿alguien más, eh, que nos diga qué más vimos la semana pasada? ¿Qué recuerdan? ¿Algún punto importante? sí que también para cuando tomaban las tierras, no exterminaban por completo a los habitantes de esa región y Ah, que eso les trajo consecuencias, pues sí, a futuro. correcto, les trajo muchas consecuencias, ¿verdad? Por no haber cumplido con lo que el Señor mismo les pidió, que era que no dejaran a ninguna persona entre los pueblos con vida. Pero bueno, ¿cuál fue el desenlace? Que muchos permitieron, ¿verdad? Los tuvieron, pues, como, ¿cómo los tenían? Como jornaleros, como Sí, tributarios, algunos tributarios les tributarios. sacaron. Entonces, Ujú. veíamos ahí que muchos de ellos se fueron por la parte, pues, tanto económica, ¿sí? El decir, pues ellos nos van a servir, ¿sí? Pero a la larga, como bien dice mi hermana Luz, les trajo muchas consecuencias. Ajá. Y pues veíamos eso, ¿no? Que aún había tribus que todavía no, ni siquiera habían tomado posesión. Entonces fueron a reconocer la tierra restante y aquí es donde llegamos al capítulo 19. La herencia de las tribus, perdón, restantes. Asignación del versículo 1 al versículo 9 vemos la asignación de tierras a Simeón.
Del versículo 10 al 16, asignación de territorios a la tribu de Zabulón. Del versículo 17 al 23, la asignación de territorios a la tribu de Isaacar. En Josué 19, 24 al 31, asignación de territorios a la tribu de Aser. Asignación de territorios a la tribu de Neftalí, del versículo 32 al 39. Y asignación de territorios a la tribu de Dan, versículos 40 al 48. Y por último, del 49 al 51, viene la conclusión de la distribución de la tierra entre las tribus de Israel. Ok, si se dieron cuenta, no leí ahorita las ciudades, pero ahí vienen las ciudades. A Simeón le tocaron 13 ciudades, a Zabulón 12 ciudades, a Isaacar 16 ciudades, a Aser 22 ciudades, a Neftalí 19 ciudades, a Dan 16 ciudades y bueno, hasta ahí. Ok, el total de ciudades, ¿cuántas nos dan ahí? 98. Ok, ahí está, ¿verdad? Ok, ¿qué estudiaron ustedes? ¿Qué pudieron observar en este capítulo 19? Pues dentro de la asignación a cada una de ellas, vemos cómo, Ajá, más que asignación, como bien se determina en este cuadro, ajá, por lo que hace a la transcripción en lo que es la Reina Valera, habla sí, de la suerte, ¿verdad? Lo que se termina, la primera suerte se establece respecto a Benjamín en el capítulo 18, ok, por lo que se refiere a las familias de Benjamín, y a partir de Simeón precisamente empiezan las asignaciones, como bien se dice, ¿no? Me es de llamar la atención cómo es que algo que se determinaba como suerte y que tenía, sí, ujú, un protocolo muy específico o una manera de hacerse para la hora de asignar los territorios, es una evidencia de que más allá de que pudiera ser una situación de al azar, era una determinación ya establecida por Dios, en la cual a cada una de las tribus se les asignaba las ciudades y los territorios que tenían que abarcar, ¿no? Es decir, ajá, entonces vemos cómo esa herencia propiamente que viene a asignarse a cada una de las tribus no es al azar, no es por suerte, sino es por la determinación que Dios ya había establecido desde tiempo A para la ocupación del territorio de cada una de estas tribus. Tenían una función específica y estratégica en el orden de que la misma ocupación, como fue en el caso de Simeón y que veremos más adelante, estaba dentro del territorio de la tribu de Judá. ujú, Y en su momento, cuando la profecía de Jacob a sus hijos hablaba precisamente de que no había fronteras propiamente, por lo que digo, es un aspecto de las múltiples profecías que ajá, le asignaba de las bendiciones o del hablar de ellos poco antes de morir, y hablo de nada más gráficamente de Simeón, que no iba a tener fronteras, y propiamente no iba a tener fronteras porque iba a estar dentro de la tribu de Judá, ¿verdad? Y es un dato interesante que viene a resultar de estas asignaciones, ¿no? ujú, Nada más por el inicio eso podría ujú. compartir. Interesante, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más que pudieron estudiar del capítulo 19? Otro aspecto Ajá, importante adelante, hermano. es que se establece precisamente, bueno, no quiero adelantarme, pretendí hablar de la tribu de Dan, pero es en el 19, disculpen. No, está bien, Ah, no, hermano. Continúe. bueno, ok, perdón, yo sí me estaba atrasando. Es el versículo 47, y le faltó territorio a los hijos de Dan, Ok, y, y combatieron, establece, ¿no? Lesen y tomándola le hirieron a filo de espada. ajá, Es un dato interesante porque ujú, eh, más allá de pretender no tomar más allá de la tierra prometida, decidieron ir por una aldea más pequeña, ¿no? O una tribu más pequeña. ujú. Es lo que, bueno, ahorita recuerdo, pero ya voy a ir No, aterrizando más. y es correcto, sí, buena observación. Dice que le faltó territorio a los hijos de Dan y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem y tomándola
la hirieron a filo de espada y tomaron posesión de ella y habitaron en ella. Lo que veíamos, ¿no? La semana pasada, que Josué también les dijo, pues ahí hay mucha tierra, tómenla. Pero a Así es. diferencia de los que estudiábamos, aquí sí luchan contra ellos, ¿verdad? Ajá, sí. Y Es que ese obtienen la punto victoria. Ujú. Hay una diferencia. Sí, en hermana ese punto, Luz. en ese punto donde dice que y les faltó territorio, como que la versión, bueno, la traducción no está al 100 o no está bien, Ajá. porque no es que les faltara, o sea, no es que les quitaran. Lo que pasa es que a ellos no les gustó esa parte de la tierra que se les dio. Era una tierra que, como, digamos, como Jericó, que estaba muy fortificada, no quisieron ir a la guerra o no quisieron ir a pelear por ese pedazo de territorio que les tocaba. Entonces, ellos prefirieron ir a una zona un poco más, digamos, más Más light o menos fortificada, ajá, para poder tomarla. Entonces, no es que les faltara que les dieran tierra, no, ellos ya no quisieron ir a tomar lo que les correspondía y tomaron otra parte que era como más fácil de conquistar. ujú, Sumado a esa apreciación es el hecho de que era a donde van a Lesen a conquistar era llano, Ujú. era una llanura como tal. A contrario de la actitud de Josué, que fue al que al final se le asignó tierra como tal, realmente él fue en una zona montañosa, en un monte. A contrario de ello, en el caso de Dan, optó, en razón de lo que comparte nuestra hermana Luz, optó por algo más cómodo, algo más sencillo y menos gravoso de conquistar, casi, casi no infringiendo como en su momento cuando el ataque de Jai por parte de esos israelitas que fueron pues, prácticamente a aventurarse y que ujú, evidentemente el Señor no les dio la victoria porque estaba prevaleciendo el pecado de Acán. Pero en este caso en particular, en este contexto y momento histórico distinto, Dan asumió esa postura de comodidad, ¿no? Y vemos propiamente ahí la naturaleza pues, humana como tal, que ujú, independientemente de que Dios nos da las cosas, nos pone todo en bandeja de plata y nada más para hacer lo que nos toca hacer, no lo hacemos. ¿Verdad? ujú. Interesante, ¿eh? Lo que están diciendo. Ok, vamos al versículo 51. Ahí en sus Biblias, por favor. Versículo 51. Me dicen cuando lo tengan, por favor. Amén. Sí. Capítulo 19 de Josué, versículo 51. Sí, amén. Ajá, gracias. Dice, estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Ok, esto es como un punto final, ¿verdad? Y acabaron de repartir la tierra. ¿Y dónde lo hicieron? En Enfrente Silo. del tabernáculo, dice. Ajá, ahí es donde echaron suerte, ¿sí? Para terminar de repartir todo esto, ¿sí? ¿Y cómo era esa suerte? ¿Recuerdan cómo era? Sí, ¿Cómo? con el Turín y el Dumín, El Ujú. Urim y el Tumim, ajá. y ¿Qué pues, eran eso? bueno, era como un tipo dados, algo así, tenemos como entendido, ¿no? Ajá. En el cual echaban suertes delante de Jehová. No Ujú, suerte al azar, no era al azar, ujú, era suerte delante de Jehová, era una forma en que Dios podía manifestarse o manifestar su voluntad, ¿sí? En una cosa tan simple, sí, no, así como en el azar, ¿no? Sí, ujú, blanco o negro, sí o no. Entonces, a través de eso, Dios se manifestaba a través de los sacerdotes, ajá, que hacían esto. Portaban toda la vestimenta sacerdotal, ¿sí? Portaban el efod, las piedritas que tenían en el pectoral, ¿sí? Y abajo traían en el área de la cintura una bolsita precisamente, ¿verdad? O creo que un poquito más arriba, pero ahí traían justamente unos como dados, como dice mi hermana,
los cuales eran el Urim y Tumim. Ajá, con ellos echaban suertes delante del pueblo, ¿sí? Y así de esa forma Dios manifestaba su voluntad. ¿Sí lo expliqué bien? Sí, Ok. Por eso es importante, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento para poder saber y no nos salgamos de contexto. Ok, entonces aquí, como dije, hay un punto final. Dice, y acabaron de repartir la tierra. Ahora sí, todas las tribus ya tenían su posesión, ¿verdad? Ya tenían eh, posesión de la herencia recibida. Ajá, Dios prácticamente estaba terminando con ellos el cumplimiento de toda su promesa. Ajá, pero faltaban todavía, y es lo que vamos a ver en el capítulo 20. Ok, ciudades de refugio. Viene en bueno, aquí no puse todos los versículos, pero viene el nombramiento de ciudades de refugio. Se designan ciudades específicas como lugares de refugio para aquellos que accidentalmente causaron la muerte de otra persona. Propósito de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio proporcionan seguridad y protección para aquellos que buscan evitar la venganza de los familiares de la persona fallecida hasta que puedan recibir un juicio justo. Requisitos para los refugiados. Aquellos que buscan refugio deben presentar su caso ante los ancianos de la ciudad y demostrar que actuaron sin intención maliciosa o premeditada. Designación de las ciudades de refugio. Se establecen 6 ciudades de refugio estratégicamente ubicadas dentro de la tierra prometida para garantizar que todos tengan acceso a la protección legal. Propósito de las ciudades de refugio como protección contra el vengador. Estas ciudades aseguran que la justicia prevalezca al proteger a los acusados de la ira de los familiares de la víctima mientras esperan un juicio justo y equitativo. Ok, aquí viene en una forma general, pero en lo que estudiaron ustedes, ¿qué más pudieron observar en este capítulo 20 respecto a las ciudades de refugio? bueno, es bien interesante como eh, esta ciudad de refugio de inicio, quisiera yo mencionar que es un tipo de lo que es nuestro Señor Jesucristo, de Amén. inicio. Y ahora, dentro del contexto histórico, vemos, nos remitimos desde hasta Levíticos 24, cuando se aplicaba pues lo que le llaman la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, en el cual se autorizaba, ¿verdad?, que aquel que atentara contra otro par, incurría en homicidio y tenía que recibir el mismo castigo. Pero Dios en su gran misericordia, desde lo que es Deuteronomio 4, Deuteronomio 19, números 35, establece ya lo que son las ciudades de refugio y que efectivamente aquí vemos tal cual lo describe este cuadro de sinopsis o este cuadro resumido. Ujú, Hay que acudir ahí a aquel que por un acto involuntario había cometido homicidio. Evidentemente que estas ciudades venían a ser ese resguardo, esa protección para aquellos que pues eran homicidas, aunque hubiesen sido involuntario, para tener un justo juicio, porque aquel que era el vengador de sangre, que era el familiar más cercano de aquel que había muerto, podría, vamos, a hacer aplicable esta situación de vengarle, ¿no? ujú, Y una vez que se establecía ese juicio justo por los ancianos de la ciudad, que predominantemente eran levitas, ¿verdad? Los que estaban dentro de cada una de estas ciudades de refugio, eh, a la hora de emitir un juicio justo, si observaban, cabe hacer esta mención, si observaban que era comprobada la no intención, entonces le exoneraban y quedaba libre hasta en tanto, ¿verdad? Y podría regresar a sus patrimonio, a sus tierras de donde él emigró por necesidad, hasta la muerte del sumo sacerdote en turno, lo cual venía a neutralizar la acción del vengador de sangre, de aquel que había muerto. ujú, Esto indicaba que le antecedía un juicio justo, equitativo, a sabiendas de que si efectivamente se corroboraba que
que había asesinado o muerto o matado a una persona, se comprobaba que había implementado los agravantes, por llamarlo como se establece, premeditación, alevosía y ventaja, ¿verdad? Y resultaba culpable. ¿Cuál era la manera de hacer esa sentencia? Sacándolo de la ciudad y dejándolo a expensas del vengador de sangre. Esa era la manera de emitir un juicio justo cuando se corroboraba la mala intención. Ujú, En el sentido que operaban era, mientras seas inocente, se compruebe que seas inocente, permanecerás aquí y podrás regresar a tus bienes hasta en tanto muriese el sumo sacerdote en turno. Es ujú, lo que inicio podría compartir. muy bien, correcto. Y se aplicaba la ley del talión. ¿Recuerdan cuál era la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente, dedo por dedo, mano por mano, pie por pie, ¿Vale? vida por vida. Correcto, correcto. Entonces, es interesante cómo iniciaron ustedes. Las ciudades de refugio es una sombra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Cristo es nuestro refugio, Amén. nuestra ciudad amurallada, ajá, nuestra torre fuerte. Pero como la condicional, digamos, es Ah, permanecer ahí. si salían de esas ciudades, ¿qué iba a suceder? Ya corrían el riesgo de que fueran, ahora sí que muertos por el vengador de la sangre. Así es, en este caso los familiares del difunto, ¿verdad? Ujú. Ujú, interesante. Y qué bueno que me está ayudando a recordar eso. Es necesario permanecer. Si Sí, no permanecemos en esta ciudad de refugio, si no permanecemos en Cristo Jesús, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, nos devora. buscando a quien devorar. Sí. Ajá, Sí, esta es una analogía sumamente interesante, de ahí el que hice énfasis en el primer comentario, ¿no? Es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro refugio permanente, sí, solo sí. Nosotros estamos bajo el abrigo del Altísimo, morando, ¿verdad? Bajo la sombra del Omnipotente también. Hasta en tanto nosotros nos salgamos de esa sombra o de ese refugio, que es nuestro Señor Jesucristo, estaremos siendo sujetos de ese vengador de sangre, que es el diablo, que es el pecado, que es el mundo, y entonces seremos susceptibles de ser, como decían de manera un poco graciosa, ¿no? Al que no ora se lo devora y al que no ayuna se lo desayuna. ¿Qué quiere decir? Estando fuera de esa cobertura, somos susceptibles, ¿verdad?, de ser muertos por ese pecado o por el mismo diablo, que es a lo que viene a destruir, a ujú, matar. Entonces, sí hay una analogía sumamente interesante y eh, interesantemente, son 6 ciudades, las primeras 3 de Oriente, antes del Jordán, que fue la instrucción a Moisés, y vino a Josué a completar las otras 3 en Occidente, del otro lado del Jordán, ajá, ya entrando a la tierra prometida, ¿no? muy bien. Estaba acordándome ahorita que estaban hablando de eso, de la predicación del domingo, Salmo capítulo 27, ¿se acuerdan? Sí, Solo una cosa he pedido al Señor así y esta es, buscaré, que esté así es. yo dentro de su casa todos los días de mi vida. Y es Amén. justamente ese refugio, precisamente. Ok, entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Seis Bien, ciudades de refugio. Ajá. Vamos con esos datos. En la pasada veíamos que eran 98 ciudades. ¿Sí? Ujú. Ahora nos está enseñando el capítulo 20 que eran 6 ciudades de refugio. Pero nos falta algo todavía. Y avanzamos al capítulo 21. ¿Sí? ¿Sí alcanzan a ver el recuadro que puse? Dice ciudades de los levitas. 13 ciudades de los coatitas, hijos del sacerdote Aarón, encargados de supervisar el trabajo del tabernáculo. Y aquí vienen, si alcanzan a ver, la distribución de las ciudades de los levitas. Ajá, ¿sí la pueden ver? Sí, pastor. Ok, permítanme tantito porque no alcanzo a ver todo. No sé qué apreté aquí. Ok,
Viene leyendo de izquierda hasta arriba. Número 1, Kiriat Arba, Hebrón, Libna, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, de la tribu de Judá. Luego, Aín, Jutá, Betsemes, de la tribu de Simeón, dentro de Judá. Gabaón, Geba, Anatot, de la tribu de Benjamín. Luego, hacia la derecha, 10 ciudades de los hijos de Coat, encargados del traslado de los muebles. 14, Siquem, Geser, Kipsaín, Bet-Jorón, de la tribu de Efraín. Luego el Tequé, Gibetón, Ajalón, Gat Rimón, de la tribu de Dan, y Taanac, Gat Rimón, media tribu de Manasés. Luego hacia la izquierda, abajo, 13 ciudades de los hijos de Gersón cuidaban las cubiertas, las cuerdas y las cortinas. Número 24, Basán, Golán, y Bestera, de la media tribu de Manasés. Luego Sisón de Berat, Jarmut, de la tribu de Isaacar. En Ganín, también en Ganín, aparte Miseal, Abdón, Helcat, Rehob, de la tribu de Aser. Luego Sedes, Hamot Dor, Cartán, de la tribu de Neftalí. Luego hacia la derecha, 12 ciudades de los hijos de Merari transportaban y levantaban la estructura del tabernáculo y su patio. 37, Jocneán, Carta, Dimna, Naalal, de la tribu de Zabulón, Beser, Jasá, Cademot, Mefaat, de la tribu de Rubén, y Ramot, Ramot, Mahanaim, Hezbón, Jazer, de la tribu de Gad. Ok, puro nombre difícil, ¿verdad? Pero aquí está la distribución. Ajá. Si se dan cuenta, pues estaban perfectamente distribuidos. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva para que puedan ver. Ok, aquí me voy a quitar tantito para que vean el mapa y puedan darse cuenta en los puntos cómo quedaron distribuidas precisamente estas ciudades. ¿Ya las pudieron ver? Sí, sí. Ajá, están, si se dan cuenta, por todos los lugares. Ok, antes de que entremos a este último cuadro que puse ahí, eh, ahí con colores, ¿qué piensan? ¿Qué les llama la atención de todo esto? ¿O qué estudiaron? Pudiera dar un punto de vista, pero todavía del 20. Ajá, adelante, no hay Sí, problema. bueno, es que es muy interesante y muy, digamos, es mucha la enseñanza que viene en toda la Biblia y en este capítulo 20, Ajá, en lo que dice el versículo 7, dice: entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Béser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente. Y como bien, pues estamos aprendiendo, ¿no? Que todo esto, aunque no venga el nombre del Señor Jesús, es atribuirle al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque sí, las ciudades de refugio fueron puestas en lugares altos, en los montes, no en lugares como escondidos para que fuera difícil el acceso, no, sino en un lugar accesible que todo el mundo supiera que ahí estaban esas ciudades y que podían correr a ellas en caso del accidente. Ahora, esto representa que el Señor Jesús está accesible a todo mundo, a todos, o sea, él es visible, él quiere que lo busquemos, o sea, él está dispuesto a dice, a ser encontrado, y entonces el Señor es pues muy visible.
Y dice también que no solamente que digamos como para el pueblo de Israel, sino para cualquiera que haya cometido una falta o un accidente, para cualquiera. Y es lo mismo que ahora está pasando, ¿no? Cualquiera puede ir al Señor Jesús y puede encontrarlo. Entonces, aunque no está su nombre como tal del Señor Jesús, y pues podemos ver que aquí está Él y que podemos correr a Él en cualquier situación que nosotros podamos tener y que no solamente es para los cristianos, sino para todos, o sea, para todos. Dice ahí que se podría pensar que solamente para los israelitas, pero no, porque el Señor siempre ha estado dispuesto para todos. Y es algo interesante que se puede ver que aquí está el Señor Jesús en este pasaje y que Él quiere que corramos hacia Él, ¿no? Y que no está oculto, Él no está oculto, Él está a la vista. Amén. Amén. Entonces, como que todo esto tiene un sentido tan bonito, tan hermoso, de que hasta en eso el Señor pensó en ponerlo, las ciudades en lugares altos para que se dieran cuenta que ahí estaban y que podían correr a ellas, que no es un Señor que esté oculto, ¿no? Que como a veces cuando tú quieres pertenecer a algún lugar, te piden un requisito. Aquí el Señor te dice, yo aquí estoy dispuesto a ayudarte. Entonces es algo hermoso estudiar bueno, todo este capítulo, todo este libro de Josué. Ujú, Para mí en lo personal ha sido muy enriquecedor. ujú, y de mucha bendición. Y es Sí. interesante lo que está diciendo mi hermana. Si se dieron cuenta en estos últimos capítulos que estamos leyendo, lo dije la semana pasada, a veces pareciera tedioso y aburrido con tantos nombres raros y tantos términos, pero es interesantísimo cómo en medio de tantos nombres podemos encontrar tesoros de la palabra de Dios, Sí, sí. como el que está mencionando ahorita mi hermana, como el que acaba de mencionar mi hermano Marciano. Ajá, nos También podemos encontrar tesoros hermosos de la palabra de Dios. ¿Sí? sí, sí. Esos también, esos nombres de las ciudades de refugio también tienen un significado Ajá, que todo apunta también al Señor Jesús. Yo nada más recuerdo de dos, uno que significaba hombro y el otro que significaba gozo. ok, Y uno decía, el hombro es porque, bueno, dice el Señor que Él cargó en sus hombros nuestros pecados, ¿no? Es amén, increíble, es algo muy hermoso. Y luego dice que con gusto Él fue a la cruz del Calvario por nosotros. Entonces amén, todo tiene un significado muy hermoso. amén. Próximamente vamos a tomar clases de hebreo, prepárense, ¿sí? Y como bien lo dice mi hermana Luz, va a ser, cada nombre tiene un significado. Y es Ujú. interesante que muchos de esos significados van a apuntar hacia Cristo Jesús. Sí. Ujú, así es. Sí. Amén. Amén. Ok, regresando, gracias hermana. Regresando al capítulo 21, ¿qué piensan? ¿Hay una estrategia? ¿Hay un orden? ¿O está todo regado? ¿Qué piensan? No, pues el Señor dejó establecido un orden. Esto de las ciudades de refugio, por ejemplo, estaba ya desde números, ya estaba organizado, o sea, ya estaba dispuesto desde hace mucho que el Señor lo había dicho. Y todo esto también de las ciudades de los levitas, de igual forma, ¿no? También no es que el pueblo de Israel haya sido bueno con ellos o que fueran buenos, no, es algo que el Señor ya había dejado establecido, como que ellos tenían que tomar un lugar en ciertas ciudades para que estuvieran ahí también conviviendo, ahora sí que ellos con todo el pueblo de Israel, pero era algo que el Señor ya había dejado establecido. Amén. Sí, Amén. era una corroboración de un mandato en el cual los levitas, su heredad era el Señor. Como tal, tenían que recibir de manera muy concreta y vemos cómo Dios en su gran misericordia es omnipotente, omnisciente,
¿verdad? Omnipresente. Y como tal, tan alto y tan altísimo y tan grande es como manifestándose en la creación de los cielos, de la tierra y de todo lo que existe, como lo es en la distribución de las propias tribus en la tierra prometida. No iba a ser la excepción en tratándose de la heredad que iban a recibir la tribu sacerdotal, por llamar de alguna manera a los levitas, que tenían ya un orden establecido y que veamos ahí que los coaitas, los coatitas ya tenían una asignación, los gersonitas, los meraritas, ya tenían una asignación de lo que correspondía al tabernáculo, que vemos en el término del capítulo anterior, del 18, cómo se establecía ya el cumplimiento de lo prometido por el Señor respecto a la distribución de las tribus en la tierra prometida, pero desde Silo. Y entendamos y recordemos que Silo fue el asentamiento de tabernáculo por 300 años, por lo cual permitía ya a los levitas distribuirse de la manera que estaban ya distribuidos en las diversas ciudades. Y eso hacía la presencia sacerdotal de estas mismas ciudades para bendición de todo el pueblo de Israel. Cosa interesante es que en el periodo de esos 300 del establecimiento del tabernáculo de Shiloh, que tal como se describe, se anota Silo, pero es Shiloh, ¿verdad? Se compone de tres consonantes hebreas, una Shin, una Lamet, una Holenbab, así se escribe y así se pronuncia, Shiloh, pero lo trascendente de este tabernáculo es que permaneció de una manera estable y en ese periodo de estabilidad dio oportunidad al ejercicio de la tribu de los levitas para tener esa presencia inmersa en todo el territorio de la tierra prometida, ¿no? De la tierra conquistada. Qué interesante lo que está diciendo, hermano. Cuando estudiábamos el Pentateuco, sí, el tabernáculo de reunión se movía de un lugar a otro, Sí, sí, obviamente por la presencia de Dios iban siguiendo o Dios los iba guiando. Y ahora que llega ahí a Silo, se detiene, ¿verdad? Por un sí. largo tiempo. Qué interesante eso, no lo había apreciado hasta ahorita. Sí, Sí. ¿y qué podemos aprender de eso? A ver. Hay un poder en Dios, Ujú. un tiempo en Dios, en el cual hay periodos de gracia extendidos para Amén. el ejercicio de lo que Él tiene como propósito para cada una de nuestras vidas, en lo individual y en lo congregacional. Y evidentemente un reflejo de ello fue que fue un periodo de un espacio, un haz de tiempo, en el cual el pueblo de Israel pudo asentarse aún más para alcanzar las promesas que Dios les había dado en la conquista de la tierra prometida, que por omisiones en cuanto a obediencia y ejercicio de la misma permitieron el asentamiento de pueblos idolátricos y paganos, finalmente se recibe la consecuencia. Pero vemos que es un Dios también de tiempos, de compases de espera Amén. en el ejercicio de su gracia y misericordia, para que nosotros tengamos la oportunidad, como la tenemos hoy en este tiempo de gracia, de que estando en medio de la tierra prometida, nosotros con toda esa bandeja de oro, de plata servida, nosotros nos podamos regocijar y deleitar en el Señor y Amén. hacer viva su palabra, de cuánto amo tu Torah, es mi meditación día y noche, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Tantas cosas hermosas que el Señor nos da y que por nuestra decisión, como en su momento el pueblo de Israel decidió que se quedaran los jebuseos o los jeroseos, todos ellos, ¿verdad? Inmersos, decidieron y propiciaron que esa pequeña cantidad de levadura leudara la masa. No Ujú. seamos así, no seamos así, ¿verdad? Si tenemos esa bendita congregación, ese bendito templo que el Señor nos está dando, que es Unifama Aragón, Amén. por favor, sirvámonos, tenemos ahí, pero por el respaldo del Señor, servirnos de ese espacio en el cual, desde luego, no va a estar la presencia del Señor ahí encerrada, cautiva, no, 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 que es un templo en relación a la presencia de Dios omnipotente, no, pero es cuando uno acude que el Señor
nos deleita con su presencia. Entonces Amén. tenemos todo como congregación para deleitarnos en el Señor de manera real, allegándonos a través de los medios de gracia que Él nos ha mostrado para tener su presencia continua. Amén. Muy bien dicho, hermano. Gracias. Ok, vámonos al final. Del capítulo 21, versículos 41 al 45. Lo voy a leer, ahí está en pantalla. El total de las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel, fue de 48. Pero observen bien, con sus campos de alrededor. Estas ciudades tenían cada una sus campos de alrededor. Era así con todas estas ciudades. Así dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Ellos tomaron posesión de ella y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo resistirlos porque el Señor entregó en su mano a todos sus enemigos. No falló ninguna de las palabras de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Wow, qué hermosos pasajes. ¿Qué piensan de estos pasajes? ¿Qué les llama la atención? Me gustaría que participaran más personas, por favor. ¿Qué piensan de esta última lectura? ¿Quién dice yo? ¿Si están ahí? Yo, Si no, ok, Araceli. este, bueno, es maravilloso, ¿no? Como vemos en este libro, y bueno, desde los primeros que hemos visto cómo se han cumplido las promesas de Jehová. Y como decía nuestra hermana Luz, siempre y cuando se obedeciera, ¿no? Y que fuera siempre con respecto a lo que decía y señalaba a Dios, porque precisamente en el libro que sigue, en los jueces, pues por la situación de que, pues de alguna manera, ¿no? Ya fueron otras generaciones, dejaron de leer, de respetar lo que había dicho el Señor y pues se encontraron con otras situaciones, ¿no? Ujú, Entonces creo que esa es la enseñanza y recalcar también lo que dijo el hermano Marciano, esta relación con nuestro Señor y que pues en realidad luego nosotros pues no lo valoramos, ¿no? No nos esforzamos lo suficiente, hablando en primera persona, con respecto a esto, ¿no? Pero creo que el Señor es bueno y precisamente con este tipo de estudios y lo que vamos leyendo todos los días, pues el Espíritu Santo redarguye. Amén. gracias, Araceli. Muy bien. ¿Alguien más? Hermana Luz, hermano Marciano, tienen abierto su micrófono. Van a participar. Sí, Adelante. sí, caray, se siembra la piel de Sí. ver estos pasajes tan hermosos, de cómo el Señor es tan generoso. O sea, no solo es bueno, es vasto, es eh, dador de todas y cada una de las cosas que nos habilitan para cumplir lo que para sus propósitos fuimos creados, que es para darle gloria y alabanza, ¿verdad? Y en Amén. este caso vemos cómo provee a los levitas de esos campos alrededor, que evidentemente les permitirían de alguna manera tener aún mayor ejercicio de lo que era su consagración al Señor, ¿no? Él nos da a todos y cada uno de aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo,
la posibilidad no solo de la vastedad de los medios y de los recursos para glorificar a Dios, sino para ser bendecidos nosotros y nuestras generaciones. No por nada el primer mandamiento, ¿no? Ama a Dios con toda tu alma, mente, fuerza, pero nosotros necesitamos llenarnos poco a poquito, pero de manera permanente, como lo manejábamos o lo compartíamos en las ciudades de refugio. Si nuestro Señor Jesucristo es nuestro refugio, hay que creerlo, y para llenarnos con toda nuestra mente, alma y fuerzas de nuestro Dios, tenemos que reconocer que no estamos llenos de muchas más cosas y necesitamos reeducarnos, porque estamos educados, pero mal educados, conforme a la corriente del mundo, conforme a los embates del diablo, conforme a nuestras propias concupiscencias. Eso es lo que nos llena. Hay que reeducarnos a través de la renovación de nuestra mente, que viene a través de la palabra de Dios. Por eso es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Amén. Si nosotros permanecemos en nuestro Señor Jesucristo y somos uno con Él, evidentemente nos iremos llenando de la manera y estilo de vida que nos vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo, y hacer viva esa palabra de amar a Dios con toda nuestra fuerza, alma, mente, en el que ya no entre cosa alguna que sustituya esa llenura, y por ende no caigamos en idolatría. Amén. Y el mayor riesgo de idolatrar somos nosotros mismos, en nuestras complacencias. Si nosotros no entendemos que Dios es vasto y suficiente para dar esa satisfacción a nuestra alma, mente, espíritu, entonces estaremos incurriendo en una idolatría que nos separa de Dios. Entonces, tenemos que reeducarnos en el lavamiento de la palabra de Dios como aguas vivas, que no caigan en cisternas rotas, sino en cántaros que viertan esas aguas vivas hacia Dios mismo y a nuestro prójimo. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Ok, ¿qué piensan los demás? Versículo 45. No falló ninguna palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. No faltó ni una, no falló ni una. Dice, todo se cumplió. ¿Cuál fue la promesa inicial? ¿A quién se la dio? A Abraham. ¿Qué le dijo? Deja tu tierra y tu parentela. ¿Qué más le dice? Vete a una tierra que yo te mostraré, donde fluye leche y miel, Y en ti serán benditas. todas las familias de la tierra. Ok, ¿qué piensan de eso? Todas Y las familias de la tierra. Sí, hermana Luz, adelante. ya venimos con toda bendición. De hecho, Pablo también dice, ¿no? Sí, es Pablo el que dice que ya venimos con toda bendición espiritual. Entonces, desde antes ya tenía ese propósito para nosotros, bendecirnos. Pero como lo malentendemos con bendiciones seculares, no nos damos cuenta que la bendición espiritual es tenerlo a Él, o sea, que Él vino, se hizo carne, pagó por nuestras culpas y nos salvó, porque de otra forma no había forma, o sea, no había manera de que nosotros pudiéramos ofrecer un holocausto, un sacrificio, un algo para poder acercarnos, ni siquiera teníamos posibilidad. Y Él, pues Él sabiendo todo eso de que somos insuficientes, pues tuvo que haber mandado a ese Salvador para nosotros poder ser salvos. Y Él ha cumplido, o sea, Él ha cumplido, pero Él ha cumplido la parte que Él dijo que le iba a hacer. A nosotros nos toca nuestra responsabilidad y nos toca hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer, que es permanecer en Él. ¿Y qué significa permanecer en Él? Significa no dejar de congregarme, no dejar de orar, no dejar de leer, no dejar de hacer todo lo que me dicen que yo haga, digamos, usted como autoridad delegada, nos dice, ¿no? Tenemos hermanos que congregarnos al estudio para seguir aprendiendo. Eso es una autoridad puesta por Él, eso es permanecer en Él. Tengo que seguir ayunando, tengo que seguir evangelizando. Permanecer en Él no significa ir el domingo al templo y ya. No, eso no significa permanecer. Permanecer es leer su palabra y hacer lo que significa, o sea, lo que Él nos dejó ya como guía. Dice Josué que en un libro ponían las ciudades, las llanuras y todo. Nosotros también tenemos un libro y ya está puesto todo, ya está escrito todo y podemos ver el final de la historia en Apocalipsis y ver qué es lo que va a pasar y ver qué es lo que continúa, pero ya está escrito. No podemos decir que vamos a tientas o a no sabiendo
o así, porque ya está escrito todo. Entonces, por eso sus promesas, hemos visto que ya se cumplieron algunas, que se están cumpliendo otras y que se van a cumplir otras que también él prometió. Entonces, si nosotros permanecemos en él, nosotros vamos a ver todas esas promesas cumplidas en nuestra vida. Amén. Muy bien dicho, hermana. Ya tenemos nosotros, pues todo cumplido en Cristo Jesús, ¿sí? No como aquí el pueblo de Israel, que solamente recibió la tierra prometida. Ahora nosotros hemos recibido muchísimo más, ¿sí? Y lo que nos espera. Ok, los demás, ¿qué piensan? ¿Qué aprenden hoy? Cambio la pregunta. ¿Qué aprendemos en esta noche? Hermana Lourdes, hermana Isabel, ¿qué aprendemos en esta noche? Pues yo aprendo que Dios es nuestro refugio, que, que pues sí me imagino, ¿no? Esos lugares de antes, esas ciudades, como dice la hermana Luz, ¿no? Que estaban en lo alto para que las personas pudieran verlas, ¿no? Que había ese lugar donde podías refugiarte, donde las personas podían tener un refugio, porque es importante tener a quien acudir, tener a alguien, bueno, sentir que tienes a alguien Amén. contigo, que es un refugio para ti. Bueno, para mí eso es muy importante, eso aprendí y que hasta el momento tenemos el refugio que es Dios, ¿no? Y que ahora lo tenemos en nuestra iglesia, en todos los lugares que estamos, ¿no? Que podemos refugiarnos en Él y estar en comunión siempre con Él. Eso es lo que yo aprendí. Amén. Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? A ver, voy a ver la lista para decir nombres, ¿eh? Hermana Alejandra, ¿qué aprende hoy? Sí, pastor. Pues que Dios tiene a nosotros esas promesas y que las cumple, no las va a cumplir y que pues somos más que vencedores en Cristo y que ya tenemos un descanso ya deseado que Él nos va a dar, porque a ellos les dio ese descanso, ese lugar prometido, igual que a nosotros nos va a dar ese lugar prometido. Y qué maravilloso, ¿no? Que, que vamos a tener ese descanso tan deseado y las promesas que a su tiempo pues nos los da y que no, y que cuando Él da esas promesas nos las da, eh, pues no las cumple. Amén. Sí, Gracias, hermana. Muy bien, sí, muy bien. Hermana Luz, adelante. Ay, sí, pastor, perdón, pero es que yo aprendí mucho en este capítulo, en estos capítulos, y se me hace así como muy importante decirlo o comentarlo. Ujú. En el capítulo 19, perdón, al final dice que Josué recibió también la parte de heredad que le corresponde. Bueno, yo lo tomo como aprendizaje. Ajá. Se le dio su parte que él pidió que le dieran, pero él no pidió una ciudad, vamos a decirlo, fácil. Él pidió todavía una ciudad que todavía tenía que ir y conquistarla. O sea, no pidió decir que ya vengo de tantas guerras, ahora ya quiero algo tranquilito, ¿no? No. Él dijo que todavía tenía fuerzas para seguir sacando a todos esos que estaban en la ciudad que a él le correspondía, o que Ujú. él quiso tomar. Él todavía fue a luchar. Y a mí me enseña que cada quien, como iglesia, tenemos una lucha, sí, pero también como personalmente tenemos nuestras propias luchas y Amén. tenemos que luchar para sacar y combatir todo lo que está en nuestra propia vida. Entonces, es lo que a mí me enseña este capítulo, que sí, que somos un pueblo y que vamos a pelear juntos, pero que aparte cada quien tiene sus luchas personales y no tiene que desanimarse uno porque es que todavía tengo esta lucha, no dejo de esto, me está pasando aquello y voy saliendo de una, ya estoy en otra. O sea, no, tú tienes también tus luchas personales, pero como dice la misma palabra, si tú crees en Dios que Él ya te dio Él ya te dio la victoria, dice que Él es fiel,
para cumplirlas. Entonces tú tienes que ir y pelear tus propias batallas confiando en que tú ya tienes la victoria. Así es. Como dice ahí el versículo 44, porque el Señor entregó en su mano a todos sus enemigos. Correcto, hermana. Hermana Lourdes Jiménez, anda por ahí. ¿Qué aprende hoy? Sí, pastor. Bueno, pues yo aprendo que pues que no debo de ¿cómo se llama? De esperar que las cosas caigan del cielo, ¿verdad? Yo tengo, como dicen los hermanos, que yo tengo que luchar por esos, por esas promesas, pero para que pues yo pueda alcanzar todas esas promesas, yo tengo que permanecer en su refugio, no salirme y también, ¿cómo se llama? Seguir adelante. Sí, él también ya nos dio dones y talentos, también los tenemos que usar para Amén. que sigamos ahora sí que sigamos ahora sí que el camino de Dios y también lo demos a conocer a los que no lo conocen, pastor. Amén. Muy bien, muy bien. Eso, pastor. Gracias. ¿Alguien más? Para terminar, quiere decir que aprende. Yo, pastor, Adelante, pastor, buenas noches. adelante. Bueno, veo que el Señor siempre ha cumplido sus promesas y pues como hemos visto desde el principio en este capítulo, solo requiere obediencia, ¿verdad? De parte de nosotros, porque fortaleza Él no las va a dar, Amén. acompañamiento. Y pues es un Dios de orden, como hemos visto, ¿verdad? Y un juez justo, precisamente que vemos que la intención del refugio, de las fortalezas, de los refugios, fue precisamente para hacer justicia, para que fuera enseñándonos que Él es el único juez y la mano del hombre no tiene aquí intervención. Él quiere que de alguna forma sí haya justicia, pero aún con eso, la misericordia de él es inigualable. Como hemos visto, no hay excepción de persona. Ujú. A todo mundo le da acogimiento. Y él aquí nos enseña precisamente que tiene todo su tiempo, digamos, en lo que se esclarece si hay culpa o no hay culpa. Él nos acoge, es nuestro refugio, nuestra fortaleza, y podemos en ese tiempo reivindicarnos, ¿verdad? Y y bueno, si no es así, Él está siempre presto para ayudarnos, para perdonar, y uno es el que necesita eh, tener eh, pues arrepentimiento, saber que Él está, ¿verdad? Y que lo único que debemos de hacer, como ya dije, es obedecer, ser fuertes, ¿verdad? Que Él tiene todo para nosotros. Él ya tiene dispuesto para nosotros, eh, pues, el- la gloria eterna, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es ganarla. Amén. Gracias, Sí, hermana Mónica. sí, pastor. Gracias. Muy bien, muy bien. Pues vamos a terminar, hermanos. Ahí está la tarea. Estamos a punto de acabar el libro de Josué. Sí, y cuando pensamos que ya pues se viene más tranquilo, déjenme decirles que no, viene lo fuerte todavía, ¿eh? Los últimos capítulos de Josué, uf, es una gran enseñanza. Ahí está, por favor, tómenle captura de pantalla, ayúdenme a ponerla en el grupo. Y voy a pedir a mi hermana Luz, por favor, si nos despide en oración. Sí, amén. Gracias, amén. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente, Padre, dándote gracias, Señor, por toda la enseñanza que tú pones en tu palabra, Padre, por todo lo que ya has dejado establecido, Señor, bendito Dios, y que tú quieres, Padre, que nosotros vivamos en esa tierra prometida, Señor, ya en este tiempo tú quieres que vivamos ya en esa tierra prometida, Padre. Claro que es en lo espiritual, aunque a veces careceremos o estaremos sujetos a diferentes pruebas y cosas que van a seguir pasando y pasarán, Señor, en cada uno. Tú nos has
Nos has dicho, Señor, que estamos en la tierra prometida con nuestro Señor Jesús, que es nuestro refugio, que es nuestro día de reposo, Señor, que vivamos, que realmente vivamos lo que dice tu palabra, Padre. Ayúdanos, por favor, Señor, a que todo esto que estamos aprendiendo lo hagamos una realidad en nuestra vida, Padre Celestial, porque de parte tuya tú no has dejado de cumplir, tú no has dejado de dar, tú no has dejado de hacer lo que a ti te corresponde hacer, Señor. Y a nosotros ahora nos toca hacer, Señor. Tenemos que ser responsables, no tenemos que ser negligentes, como bien decíamos en la semana pasada, ¿verdad? No tenemos que ser flojos, no tenemos que ser perezosos, decía, hay varios sinónimos que dicen de lo que significa negligente. Y bueno, Señor, tú nos sigues capacitando, nos sigues adiestrando, Señor, porque un día también nos toca salir a la guerra, a la batalla, Señor, y todo lo que hemos estado aprendiendo, pues tenemos que sacarlo, Señor, para combatir las armas que también tú ya nos has dado, Señor, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, para saber usarlas correctamente en el tiempo correcto, Padre. Ayúdanos a vivir, Señor, como tú bien lo has dicho y como tú bien lo has prometido, Padre, en esa tierra prometida, Señor, bendito Dios. Gracias. Gracias por la vida de nuestro hermano Abel, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que han estado, Señor, dando de ese tiempo, Padre Celestial, que dispusieron en sus corazones para seguir aprendiendo, Padre. Que tu Espíritu Santo redarguya cada corazón, bendito Dios, que tu Espíritu Santo siga obrando, Señor, en cada corazón, Padre. Cada uno de mis hermanos tiene pruebas, tiene luchas, tiene diferentes situaciones, Padre, por las que está pasando, bendito Dios, y que todo esto que estamos aprendiendo, Padre, lo pongamos en esa práctica cuando estemos enfrentando alguna situación, Padre. Ayúdanos para sacar, Señor, todo lo que hemos aprendido. Yo te doy gracias, Padre Celestial, y te pido también por mis hermanas que se han estado sintiendo mal, mi hermana Carmen, mi hermana Fabiola, mi hermana, se me fue su nombre, mi hermana Sofi, Señor bendito Dios. Yo te pido por cada una de mis hermanas, Señor, y si alguien más estuviera padeciendo alguna enfermedad, Padre, o sintiéndose mal, también te pedimos por ellos, bendito Dios, para que tú seas obrando en sanidad, Señor. Si esa es tu voluntad, Padre, y si a través de la enfermedad también les estás enseñando o nos estás enseñando, Señor, algo también, gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor bendito Dios, porque como bien dice tu palabra, no solamente en lo bueno, sino también en lo que no es bueno para nosotros, porque tu palabra dice que para los que te amamos, todo nos ayuda para bien, Padre Celestial. Sí. No hay cosa mala que provenga de ti, Padre. Gracias, Señor bendito Dios. Gracias por el aprendizaje, gracias por las lecciones, gracias por las exhortaciones, gracias por las amonestaciones, Padre, gracias por tu bendito amor, Padre, a través de tu palabra, a través de ese hermoso sacrificio en la cruz del Calvario de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que nosotros podamos valorar al 100% todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Padre, de dónde nos sacaste y a dónde nos quieres llevar y a dónde nos quieres tener también, Padre. Ayúdanos, por favor, bendito Dios. Te pido por mi hermana Melody, Señor, por sus hijos, Padre Celestial, por el hermano Abel, bendito Dios, pues por cada uno de mis hermanos, el hermano Ángel, Padre, el hermano Juan Carlos, la hermana Lourdes, Señor, mi hermana Lulú, mi hermano René, Padre. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada situación, Padre. Nos toca pedirte a ti como pueblo, ¿verdad? Como hermanos en Cristo, Señor, por cada uno de mis hermanos que estén padeciendo, Señor, por alguna necesidad que estén pasando, Padre. Que tú seas con cada uno de ellos, bendito Dios, el hermano Juan Pablo, la hermana Carla, Señor, todos los nuevos hermanos que también están llegando, Padre. Ayúdanos para que no seamos, bendito Dios, una piedra de tropiezo en sus vidas, Señor. Ayúdanos para hacer esa piedra de peldaño, Padre, que nuestra vida realmente sea ese testimonio viviente, Señor, que seamos, entre comillas, un ejemplo para las demás personas, Padre, que puedan ellos enamorarse, Señor, de ti, Padre, porque tú eres nuestro verdadero amor, Señor. Tú has hecho todo para que nosotros nos podamos enamorar de ti, Señor, pero ahora lo que es las cosas de esta vida, Señor, bendito Dios, el estrés, Señor, las preocupaciones, Padre, nos quitan la mirada de lo que realmente es importante, Señor. Y a veces todas tus bendiciones, Padre, no las vemos como eso, como bendiciones, Padre. Tenemos nuestra familia completa, Señor, tenemos pues a todos, bendito Dios. Apenas, Padre Celestial, pues falleció un hermano en Cristo, Señor, y sabemos, Padre, que son momentos difíciles, pero nosotros tenemos nuestra familia completa, Señor, y por eso también te agradecemos, Padre, porque nuestra familia, hermanos, hijos, esposo, esposa, salen a trabajar, Señor, y como está la violencia, Señor, como está la humanidad perversa, Señor, a veces ya
se entera uno de que personas ya no llegan a su casa, Señor, pero al contrario, tú nos has guardado a cada uno de nosotros. Amén. Nuestros hijos llegan, Señor, nuestros esposos, esposas llegan, Señor. Salimos a trabajar, Señor, y nos va bien, Señor, bendito Dios. Sabemos que hay cosas que están fuera de nuestro alcance, Padre, pero tú has sido bueno, Padre Celestial, y por eso queremos agradecerte, Señor. Nuestra vida, nuestras palabras no alcanzan, Señor, para decirte gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que tú has dado por cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque mandas a tus ángeles, Señor, que nos guarden en el trayecto de nuestras actividades diarias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu infinito amor, Padre Celestial, y gracias por este día, por esta noche, Señor, que pues vamos a terminar, Padre, y si es tu voluntad, también nos permitas amanecer, Señor, descansar, Señor, para un nuevo día, y que hagamos, Señor, lo que a nosotros nos corresponde hacer, que es hablar de tu palabra, bendito Dios, hablar de ese sacrificio en la cruz, hablar del arrepentimiento, hablar del perdón, Padre, ayúdanos para que podamos hacerlo en las diferentes áreas en las cuales nos podemos encontrar cada uno. Te doy gracias por todo, Padre, y todo te lo pedimos en ese precioso nombre, Señor, que es por sobre todo nombre, el de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Amén. hermana Luz. Una De última nada. cosa, el viernes tenemos oración a las 9 de la noche, pero la verdad no recuerdo a quién le pedí. ¿Ustedes A mí, recuerdan? a mí, pastor. Ah, ok, Araceli. Ok, ahorita lo anoto. Muy bien, pues nos vemos primeramente Dios el viernes 9 de la noche. Hay mucho por qué orar, hermanos. ¿Vale? Que Amén. Dios bendiga. Dios les Buenas bendiga. noches, Dios les Y bendiga. Buenas gracias noches. Buenas por noches. Dios les bendiga. bendiciones. Sí, Bye. mis hermanos, Buenas noches. bendiciones, pastor. Igualmente, Hasta gracias. luego, pastor. Bye. Gracias, Buenas pastor. noches. Dios les bendice a Bye, todos. un abrazo. Bye, bye. Dios le bendiga, Bonita pastor. noche. Gracias, Bye. buenas Hasta luego. noches. Bye, bye. Bye.